Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Julio César Turbay Ayala, para el acto de apertura del 52 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, escucharemos el himno nacional de la República de Colombia. Ahora entonaremos las notas del himno de la ciudad de Cartagena de Indias. Suenen trompas en honor de la noble ínclita ciudad que por patria se inmoló con sus gestas gloriosas de libertad. Suenen trompas en honor de ciudad que por patria se inmoló con sus gestas gloriosas de libertad. Libertad, libertad, la fe con ardor
Podemos tomar asiento. Colombia ha invitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sesionar en el país como una muestra más del compromiso del Estado colombiano por la vigencia de los derechos humanos. Tenemos el honor de que la Corte Interamericana sesione por cuarta ocasión en el territorio nacional. Colombia valora los esfuerzos desarrollados por la Corte Interamericana para llevar a cabo periodos de sesiones fuera de su sede, Costa Rica. Este tipo de actividades permiten divulgar la relevante labor que desarrolla la Corte Interamericana en favor de los derechos humanos, al igual que promueve el conocimiento sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la jurisprudencia del más alto Tribunal de las Américas. A continuación se dirige a ustedes el alcalde del Distrito Turístico de Cartagena de Indias, señor Dionisio Fernando Vélez Trujillo. Muy buenas tardes a todos. Doctora María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores. Doctor Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Roberto Caldas, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctora Rose Mar Anthony, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor José Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Wilson Ruiz Orejuela, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, doctor Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo, señores de los medios de comunicación, invitados especiales, jóvenes, señoras y señores. Honroso para la ciudad de Cartagena de Indias que se celebre en nuestra ciudad el período extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que cumple hoy un protagonismo fundamental a partir de los sucesos que convulsionan al país de la mano de la búsqueda de la paz. Independientemente de su función como alto tribunal ante las 4 reclamaciones a ventilar y que involucran a naciones hermanas, serán reveladoras las conferencias que contribuirán a los diferentes temas de importancia. Resalta además satisfactorio que un ilustre jurista cartagenero, el doctor Humberto Sierra Porto, sea quien presida la Corte Interamericana, agregando un notable peldaño a su ya fecunda trayectoria, en la que ha puesto al servicio de las más altas instancias de la magistratura su talento, su conocimiento y sobre todo su empeño en el equilibrio extremo de la justicia. Se une el doctor Sierra Porto a un puñado de cartageneros que en el tiempo han dado fulgor nacional e internacional a la jurisprudencia, desde los tiempos del Gran Núñez, y que en su sabiduría muchos contribuyeron a delinear la filosofía institucional de nuestra República. Usted es uno de ellos. ¿Ha considerado el señor presidente de la Corte que ésta debe acercar su trabajo al ciudadano común y que si bien la lectura de audiencia y sentencia pueden estar ocupadas por los tecnicismos propios del derecho, a fin de cuentas impartir justicia va de la mano de la luz y del sentido común? Esa impronta que es el componente esencial de la razón humana y que ilumina a las naciones civilizadas. Otro componente que hace extraordinario este evento es que por primera vez tiene concurrencia en el Caribe, siendo Cartagena, por supuesto, una ciudad que tiene mucho de qué hablarle al mundo sobre los derechos humanos, dado que desde su propio amanecer como ciudad debió presenciar, sufrir y luchar contra la violencia de tales derechos. Derechos violentados durante 14 asaltos sufridos por la ciudad a través de su historia, no solo por piratas fascinerosos,
que sin códigos ni éticas nos provocaron las primeras heridas, sino por corsarios que, estimulados por los enemigos del entonces, se sintieron con derechos a violar, robar y saquear sin que corte alguna levantara la mano. Y en esta rada vecina a este centro de convenciones, en donde atracaban los galeones que traían a los esclavos moribundos, se inició uno de los más monstruosos genocidios de la historia contra seres humanos arrancados de las costas africanas. En aquellos tiempos no había cortes ni jueces que protegieran los derechos humanos. Eran togas y empolvadas pelucas que protegían a los traficantes de esclavos, hasta que alguien, sin investidura y conocimiento académico del derecho, se dio a la tarea de construir en el abogado defensor de los esclavos. Lamiendo sus heridas y por sobre todo consolado a través de su sufrimiento, ante cualquier impedimento absoluto, siempre luchó contra la igualdad. Hoy su cadáver, señores magistrados, presta guardia aún en el altar de la iglesia que lleva su nombre, San Pedro Claver. Esta ciudad de murallas ha sido un baluarte en la defensa de los derechos humanos. Este año celebramos en diciembre el bicentenario del sitio de Cartagena, el horrible cerco de Pablo Murillo, que terminó cobrando la vida de la mitad de la población que tenía Cartagena de Indias en 1815. No hubo tribunales que cobraran semejante atrocidad. Morillo consumaba su carnicería y además, una vez terminó en Cartagena, siguió hacia Santa Fe, donde no fue recibido con senderos de flores. Pero en el tiempo Cartagena se dio la altura con su sacrificio, con adalidad de los derechos humanos de la patria naciente, pagando un precio enorme que en labios del libertador Simón Bolívar le mereció la ilustre título de ciudad heroica. Hoy, cuando el estruendo del horror de la violencia aún nos estirpa en nuestra patria, Cartagena de Indias seguirá con su vocación de servirle a la nación. En momentos en que se teje la compleja tela de la paz, en la que manos amorosas dan puntadas de orfebre, nos adentramos en el qué pasará después de esto, qué será después de todas estas cosas. Y aquí la aplicación de lo que se ha llamado la justicia transicional, la cual jugará un papel de mucha importancia para nuestras comunidades. Una de las conferencias magistrales será la de el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, uno de los padres de la Constitución del 91, quien ha estremecido al país con propuestas profundas que en este ilustre auditorio podrán analizarse y además debatirse. Cuando se ponga fin a medio siglo de guerra, Cartagena podrá ser otra vez el altar de la patria, en el que voluntades se unan para crear un horizonte en el que refugia la armonía entre todos los seres humanos de Colombia. Bienvenidos, pues, señores magistrados, a esta Cartagena de Indias, histórico tribunal de nuestra esencia republicana. Muchas gracias. Palabras de la señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, señora María Ángela Holguín Cuellar. Buenas tardes a todos. Doctor Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Roberto Caldas, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor José Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Rosemary Bell Antoine, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del pueblo. Doctor Dionisio Vélez, alcalde de la ciudad de Cartagena. A todos los asistentes, un saludo muy cordial. Me es grato dar la bienvenida a Colombia, a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la ocasión de celebrar
el 52º periodo extraordinario de sesiones en su cuarta visita al país, a cumplir con la destacable misión que se les ha encomendado en su condición de órgano de cierre continental en materia de derechos humanos. Muy bienvenidos a Cartagena, muy bienvenidos a Colombia, señores magistrados. Llegan ustedes en una semana muy triste para el país y muy difícil para la tan anhelada paz y el proceso de negociación. Colombia está de luto. Las FARC, una vez más, acabaron con la vida de 11 militares en un ataque a mansalva, con sevicia y de manera atroz. Perdieron la vida 11 jóvenes colombianos y quedaron heridos 17. El cese al fuego unilateral había generado esperanza y, como lo dijo hoy el doctor Humberto de la Calle desde La Habana, fracturaron esa esperanza. Todos los colombianos estamos indignados y en cierta medida pesimistas, ya que a este país le ha tocado una dosis de violencia muy difícil de superar. Miles de padres han tenido que enterrar a sus hijos y miles de niños han quedado huérfanos por culpa de una absurda guerra. Muchos se preguntan hoy cómo seguir creyendo en una negociación si las FARC actúan con este grado de crueldad. Una pregunta comprensible, pero no podemos vivir condenados a esta guerra sin sentido y a la barbarie de centenares de muertos. A pesar del dolor, tenemos que perseverar para lograr el fin del conflicto. Ha sido un gran esfuerzo, costoso para el gobierno, y hay que llegar al final lo más pronto posible para empezar así a construir la reconciliación y la paz. La reconciliación empieza por tener el coraje y la valentía de reconocer estas gravísimas violaciones a los derechos humanos y pedir perdón. Honorables jueces, ustedes que administran justicia en las Américas saben que el arrepentimiento es necesario para sanar las heridas. Nuestro país, en el curso de las últimas décadas, ha sufrido gravísimos atentados que han causado mucho dolor. Necesitamos superar el resentimiento y los odios para construir una nueva sociedad en paz. La justicia y la paz son valores que van de la mano. Se necesitan ambos para la reconciliación. Debemos recurrir a una gran reflexión y ponderación para que ninguna prime sobre la otra. Justicia y paz, dos valores compatibles que debemos reconciliar en nuestro país sin el temor de más crímenes atroces y más familias destruidas. Colombia se lo merece. Señoras y señores, honorables miembros de la Corte, es un privilegio poder contar con su presencia en la histórica ciudad de Cartagena, patrimonio histórico de la humanidad, donde San Pedro Claver, como lo decía el señor alcalde, 4 siglos atrás, libró muchas batallas a través de su abnegado trabajo por la defensa de los derechos de los esclavos. En su honor, el 9 de septiembre, Colombia celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos. Fue también en esta ciudad en la que hace 30 años se dio un paso trascendental en la protección y garantía de los derechos de los refugiados, con la firma de la Declaración de Cartagena en 1984 y donde se conmemoró el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un evento que convocó a América Latina y el Caribe. Los derechos humanos son para Colombia un compromiso, producto de nuestra convicción que renovamos permanentemente con actos como el que hoy nos convoca. Sin duda alguna, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha jugado un papel trascendental como catalizador de cambios a nivel de las legislaciones nacionales y de la interpretación sobre el alcance cada vez más progresivo de los derechos a nivel continental. Sus pronunciamientos han favorecido profundas reflexiones en el ámbito interno. Estas sesiones y el seminario que se adelantará sobre los desafíos que implica la justicia transicional, con el cual culmina el evento, aportarán elementos importantes al proceso de transformación positiva que viene liderando el señor Presidente de la República con el propósito de superar un conflicto armado en armonía con los derechos humanos. Los esfuerzos en procura de lograr la mayor cantidad de justicia en medio del conflicto armado interno que ha perdurado por varias décadas son objeto de reconocimientos a nivel nacional e internacional. Somos una democracia floreciente y una institucionalidad que tiene como guía el respeto y la garantía de los derechos.
Colombia vive un proceso de paz con el cual aspiramos ponerle fin al conflicto. El Gobierno Nacional ha sentado un precedente, como lo ha señalado el señor presidente. Colombia es el único país del mundo que se ha embarcado en un proceso de estas proporciones para reparar a las víctimas, a restituir las tierras despojadas sin haber terminado el conflicto. El Gobierno Nacional, con un profundo reconocimiento a las víctimas, al derecho a la verdad, la justicia y la reparación de los colombianos que han sufrido la violencia, ha reparado ya a 500.000 de víctimas y cerca de 100.000 hectáreas han regresado a sus legítimos dueños, beneficiando a más de 3.000 familias. El reto que hay por delante es muy grande. Los grandes desafíos en esta coyuntura en los cuales avanzamos con convicción son la equidad, con una visión de desarrollo humano integral en una sociedad con oportunidades para todos, la educación, asumiéndola como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, y la paz, como reflejo de la voluntad política para construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de los derechos. Señores jueces, las negociaciones de paz que lidera el presidente Santos, con una voluntad firme de diálogo, son la muestra del compromiso con los derechos humanos y su plena vigencia. En el mejor momento histórico, este es el mejor momento histórico para alcanzar la paz en Colombia. Y les reitero la bienvenida, señores jueces, a la Corte, a toda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y les deseamos unas muy buenas deliberaciones. Muchas gracias. A continuación, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Humberto Antonio Sierra Porto. Doctora María Ángela Holguín, excelentísima Canciller de la República de Colombia. Juez Roberto de Figueiredo Caldas, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doña Rosmarie Bell Antoine, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor José Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia. Doctor Jorge Armando Tálora, defensor del pueblo de Colombia. Doctor Dionisio Fernando Vélez Trujillo, alcalde de Cartagena de Indias. Juez Manuel Ventura Robles, Diego García Sayán, Alberto Pérez Pérez, Eduardo Bío Grossi y juez Eduardo Ferrer Magrego. Señoras y señores, quiero iniciar esta intervención inaugural expresando la gratitud de la Corte Interamericana a la amable invitación del Estado colombiano a sesionar nuevamente, en esta ocasión en la ciudad de Cartagena. La Corte Interamericana inicia hoy su 52º periodo extraordinario de sesiones en el Caribe colombiano. En esta ciudad plena de historia, bella y próspera, pero también paradigmática en lo que hace a complejidades y paradojas derivadas de la vigencia y efectividad de derechos. Con la amable invitación hecha a la Corte Interamericana para sesionar en el territorio colombiano por parte del señor presidente Juan Manuel Santos y de su canciller María Ángela Holguín, se refuerza el compromiso del Estado colombiano con la promoción, garantía y vigencia de los derechos humanos. El apoyo a la Corte como órgano de cierre de las controversias jurídicas en materia de derechos humanos y a su trabajo en materias cautelares y consultivas reitera una actitud y un compromiso que ha sido regla en la historia colombiana. El genuino respeto del Estado por el ordenamiento jurídico internacional y los valores y principios en que éste se sustenta. En el respeto por el derecho internacional de los derechos humanos y en la Convención Americana, así como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos y en el reconocimiento de la importancia de que sean los derechos humanos el principal factor de legitimación del derecho internacional, de las relaciones internacionales y al mismo tiempo de la autoridad de los Estados, incluyendo sus autoridades internas. Dentro de esta lógica, le extiendo, señora Canciller, nuestros sinceros agradecimientos a usted y al Estado colombiano por su condición de anfitriones. Su apoyo firme y resuelto ha hecho posible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentre sesionando el día de hoy, aquí, con la presencia de las autoridades y de la sociedad civil, su decidido liderazgo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su política internacional en torno, insisto, a la vigencia y eficacia de los derechos humanos,
se ve materializada en estas sesiones extraordinarias de nuestra Corte Interamericana. La Defensoría del Pueblo de Colombia es otra institución emblemática de la institucionalidad colombiana a la que debemos expresar nuestro agradecimiento. El apoyo material y humano con el que nos han acompañado ha sido indispensable para la realización de estas sesiones extraordinarias. El señor Defensor del Pueblo, don Jorge Armando Otálora, ha expresado una línea clara de compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La firma de un reciente convenio de colaboración con nuestra Corte y el decisivo liderazgo que está ejerciendo al interior de la FIO son dos de los más significativos ejemplos de su compromiso con la protección de los derechos, también en el ámbito internacional. La doctora Irina Jumieles, defensora del pueblo del departamento de Bolívar, ha sido fundamental, tanto en su ayuda como en la asistencia logística. Por esto, le expresamos nuestra gratitud, pero también, y esto hay que destacarlo, por su magnífica convocatoria con la sociedad civil, con las organizaciones de derechos y con las universidades de la región. El trabajo puntual de la Defensoría del Pueblo ha permitido que se cumpla cabalmente el propósito de estas audiencias, que son fuera de sede, una amplia divulgación, la realización de una pedagogía sobre el funcionamiento del trabajo de la Corte, en últimas, la concreción del principio de acceso a la justicia, en este caso a nivel internacional. En el capítulo de reconocimientos, quisiera extender nuestra gratitud a la rama judicial colombiana, al Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá y a la Dirección Seccional. En general, a la rama judicial que hoy está presente en cabeza del presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Leonidas Bustos. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos está integrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana y también, debo remarcarlo, por todos los operadores jurídicos nacionales, incluyendo, por supuesto, y de manera protagónica a las altas cortes, en el caso colombiano, a la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. La rama judicial colombiana y la Corte Interamericana son parte del mismo sistema. Esto es así debido a que la Convención Americana, en virtud del concepto de bloque de constitucionalidad, conforma una unidad con la Constitución colombiana misma, pero también porque todos los jueces comparten los propósitos de eficacia y plena vigencia de derechos expresados por la Convención Americana. La calidad y la pertinencia de la jurisprudencia colombiana es uno de los más valiosos aportes al sistema interamericano. Hoy sesiona la Corte Interamericana, tribunal internacional que no puede ser calificado como extranjero, es decir, que no es ajeno a nosotros. La presencia de los presidentes de las altas cortes nos pone de manifiesto lo evidente, que el trabajo en conjunto con los tribunales nacionales hace que se difuminen las fronteras entre lo nacional y lo internacional cuando se trata de la defensa y protección de los derechos humanos. Quiero destacar hoy, dentro de todo el importante aporte que han hecho y hacen las jurisdicciones de la rama judicial colombiana, la que corresponde, y dentro de estas a la que corresponde a la Corte Constitucional. La importancia y trascendencia que ha tenido esta institución en el ámbito internacional, los aportes de la jurisprudencia de la Corte Constitucional son hoy un ejemplo para todo el entorno internacional. El trabajo jurisprudencial y doctrinario de años, hecho con diligencia, entrega y profundo compromiso con la dignidad humana por parte de la Corte Constitucional y sus magistrados, es un logro robusto que no solo enaltece la cultura jurídica colombiana, sino que es un elemento central en la evolución de los derechos en el ámbito interamericano. Una constatación de estas evidencias parece ser necesario en momentos de crisis, de credibilidad, como son los que se han generado en el pasado reciente. El diseño institucional y la lógica de funcionamiento de la Organización de Estados Americanos hacen indispensable que la Corte Interamericana, para el ejercicio de sus funciones y competencias, deba ser apoyada por la cooperación internacional. Dentro de esta lógica, queremos agradecer a la cooperación del Estado noruego y a la cooperación alemana a través de la GIZ. Los propósitos pedagógicos, el reconocimiento de los Estados y de los ciudadanos, la apropiación del sistema de derechos humanos contenido en la Convención, que se produce gracias a estas sesiones fuera de sede, se deben, en buena parte, al compromiso de Alemania y Noruega con la defensa y protección de los derechos humanos. La importancia de la presencia de la Corte en la región Caribe. Encontrar a la Corte Interamericana hoy en Cartagena no es usual, pero tampoco puede considerarse una ocurrencia inusitada. Colombia ha sido un caluroso y cordial anfitrión de este tribunal en 3 ocasiones anteriores.
En 2007 y en 2011 la Corte Interamericana se trasladó a la ciudad de Bogotá. En dichos históricos periodos extraordinarios de sesiones se ventilaron importantes casos que hoy son parte del vasto desarrollo jurisprudencial de este tribunal sobre cuestiones que tenían que ver con discriminación por orientación sexual, libertad de pensamiento y expresión, así como derechos de las personas privadas de la libertad, entre otros. De la misma manera, en 2013, la ciudad de Medellín fue escenario de un periodo extraordinario de sesiones, donde la Corte pudo conocer sobre casos de desapariciones forzadas, tortura e independencia judicial. Lo acontecido y dicho en Bogotá y Medellín forma parte de la historia del derecho interamericano. Un capítulo de esta historia quedará grabada hoy, una vez más, en las mentes y corazones de los colombianos que nos acompañan en este multitudinario auditorio. La importancia de la región Caribe, de los departamentos de la zona norte de Colombia, hacen del todo pertinente la realización de estas sesiones extraordinarias. Para este tribunal, las ciudades en donde sesiona extraordinariamente se consideran sedes alternas y particularmente hoy Cartagena y la región Caribe se constituyen, por lo menos desde la perspectiva de nuestros sentimientos, nuestra sede alterna. ¿Qué haremos en estos días? La idea de estas jornadas itinerantes fuera de su sede es poder trasladar las funciones ordinarias de la Corte Interamericana a distintos estados, así como ampliar el conocimiento y difusión del sistema interamericano. De esta manera, cuando sesionamos fuera, no abordamos asuntos nacionales ni asumimos las atribuciones que competen a la jurisdicción interna o a la Comisión Interamericana, respetuoso de las instituciones nacionales e internacionales que tienen esas competencias. La Corte se atiene a lo suyo. Por tanto, la Corte no conocerá sobre casos colombianos, ni mucho menos estudiará situaciones o recogerá informaciones, denuncias o peticiones. Entre lunes y jueves de esta semana se celebrarán 4 audiencias públicas, mientras que el viernes se realizará un seminario internacional titulado Justicia Transicional y Corte Interamericana. Los casos de las audiencias públicas son González Yuy y familia contra el Estado de Ecuador, Velázquez País contra el Estado de Guatemala, Ruano Torres contra El Salvador y Maldonado Vargas contra Chile. Las temáticas sobre las que versan estos casos son muy diversas y tratan de, entre otras cosas, las implicancias y consecuencias en relación con el contagio de VIH, violencia contra la mujer por razón de género, discriminación contra la mujer, garantías del debido proceso para la prisión preventiva y la obligación de investigar actos de tortura. Temas como estos serán objeto de discusión. Por otro lado, el viernes 24 se realizará, como es usual por parte de la Corte Interamericana, un seminario internacional titulado Justicia Transicional y Corte Interamericana. Este seminario cuenta con la participación de diversos expertos nacionales e internacionales, así como de varias altas autoridades colombianas. El fin de este seminario es poder escuchar a destacados expertos, compartir experiencias, conocimiento y dialogar sobre los estándares internacionales y las obligaciones estatales en materia de derechos humanos en el contexto de los procesos de justicia transicional. Se trata de la búsqueda de una ruta a través del análisis comparado y nacional de los desafíos y tensiones que podrían atravesar la justicia transicional colombiana a la luz de los compromisos internacionales. De esta manera, para la Corte Interamericana es importante escuchar cómo se puede encontrar un equilibrio y esbozar el camino hacia una adecuada ponderación entre justicia, verdad y reparaciones desde la perspectiva del derecho internacional y del derecho nacional. En el acto de instalación contaremos con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Asimismo, realizarán intervenciones muy importantes personalidades como el expresidente César Gaviria, el Alto Comisionado para la Paz de la República de Colombia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas contra la Tortura, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el señor Defensor del Pueblo, el Vicefiscal de la Nación, los jueces de la Corte Interamericana, el presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, el exsecretario de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, la directora de la Unidad de Asistencia y Reparación para Víctimas de Colombia, así como muy destacados académicos. Por todo esto es que estoy convencido que el seminario internacional será de gran utilidad para la sociedad colombiana. El propósito de este seminario es poder compartir conocimientos, experiencias y dialogar sobre un tema que ha sido objeto de discusiones internas, la justicia transicional. Para la Corte Interamericana es absolutamente necesario despertar el interés de la sociedad civil
y difundir el debate en torno a los temas que son de interés común. Por su naturaleza propia, la Corte Interamericana no podría entrar a analizar los procesos entablados por el Estado. Sus labores descansan más bien en la difusión consciente y vigorosa de los derechos humanos. Es por ello que escuchará y promoverá el diálogo constructivo entre el ámbito internacional con el interno. Una idea que quiero destacar es la relativa a que no existe mayor legitimidad que aquella que surge entre ustedes como ciudadanos como consecuencia de la firme y real salvaguarda de los derechos humanos de las personas. La sede de la Corte Interamericana está en San José de Costa Rica. Allí, la Corte sesiona de manera extraordinaria. En Costa Rica se encuentran sus instalaciones y funcionamos en condiciones inigualables. La calidad y calidez del Estado y la sociedad costarricense permiten que nuestro trabajo se realice en las mejores condiciones. No obstante, la visibilidad y conocimiento del trabajo de la Corte exige de manera complementaria que se realicen estas sesiones fuera de sede. La expectativa y el interés multitudinario que generan estas sesiones y la presencia de ustedes es prueba de la pertinencia de esta estrategia de actuación. Las sesiones extraordinarias o fuera de sede han permitido a esta Corte tender puentes con los más de 500 millones de habitantes de los estados que reconocen la competencia, nuestra competencia. En las distintas audiencias que ha tenido la Corte en otros 15 países, hemos visto como miles de hombres y mujeres asistían para conocer el trabajo de la Corte y poder verla en acción. Esos miles de ciudadanos y ciudadanas, únicos y necesarios sujetos del derecho internacional de los derechos humanos, han conocido más sobre el sistema interamericano de protección de derechos humanos, así como han visto efectiva y realmente, de primera mano, cómo este tribunal logra alcanzar con su justicia cada uno de los rincones de nuestro continente. Este impacto de las visitas de la Corte a los Estados americanos se aprecia directamente en la opinión pública, en la institucionalidad y en la legitimidad con que cuenta este tribunal. La presencia y el interés de todos ustedes da fe de la veracidad de estas reflexiones. No existe mayor legitimidad que aquella que surge entre los ciudadanos como consecuencia de la firme y real salvaguarda de los derechos humanos de las personas, en este caso por la Corte Interamericana. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos le pertenece a sus verdaderos usuarios, a todas las personas que hacen parte de una comunidad inmensa, reitero, más de 500 millones de personas, pero dentro de estas, el sistema interamericano está previsto para las víctimas de las más graves violaciones a los derechos humanos. Para ella se creó y a ella sirve. Es por ello que invito a la sociedad civil aquí representada a conocer, consolidar y actualizar el sistema interamericano. El fortalecimiento más grande que puede tener solo puede provenir desde las bases mismas de nuestras sociedades. Son las víctimas la razón primigenia y los pilares que sostienen nuestro sistema de protección, nuestros razonamientos y nuestras decisiones. A ustedes nos debemos y por ustedes trabajamos. Declaro formalmente instalado el periodo de sesiones extraordinario en la ciudad de Cartagena de Indias. Muchas gracias. Señoras y señores, así se da por terminado este acto de instalación del 52 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Cartagena de Indias. A continuación, los jueces harán un breve receso y luego continuarán con la audiencia pública del caso González Yui y Familia versus Ecuador, que tendrá lugar en este mismo recinto. Feliz tarde.